Bueno, pues aquí otro capítulo más de Litelupa, la lupa literaria. Ya sabéis que a veces me gusta colocar la lupa, bueno, en el nexo común, la literatura, pero también me gusta mucho la histórica. La histórica, yo como malagueño, pues me gusta Málaga, pero forma parte de un conglomerado chulísimo que es Andalucía. Y por alguna razón u otra, quien está pasando más por aquí últimamente son los sevillanos. Hemos tenido a José Ángel Ríos, un escritor de Ediciones Lafnar, que también hablaba sobre, bueno, leyendas, cositas de Sevilla, cosas chulas, curiosidades. Hemos tenido también a otra escritora guía turística sevillana, que era Lola Rubio. Entonces, bueno, ahí la tenemos. Pero ahora continuamos igual, con otra chica que es escritora, o al menos novelista, que es guía y que está en Sevilla. Entonces aquí tenemos a Laura Tinajero. ¿Qué tal, Laura? Hola, Carlos, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Perfecto, pues con muchas ganas de conocer porque claro, vi tu perfil y dije, qué chulo, hay que entrevistar y sobre todo hay que darle visibilidad al tema de Andalucía, el tema de la histórica y sobre todo al tema de las protagonistas mujeres, porque así se puede desarrollar. Así que sinceramente estoy con muchas ganas de conocer esto, porque yo muchas veces utilizo Litelupa para conocer y de manera egoísta, de manera para mí. E incluso si hay algún personaje o protagonista que nos comente más adelante que me inspire, pues perfecto, yo ahí escribo de algo de eso. Pero bueno, para ubicarnos un poco, te lanzo la pelota que le paso siempre a todas las invitadas. ¿Quién eres tú? ¿Qué deberíamos de saber de ti? ¿Quién es Laura Tinajero? Pues bueno, a ver, es muy largo. Tengo 41 años ya, soy ya mayor, soy ya en la última fase. Ya Que le he va, dado la que vuelta al jamón, ¿sabes? Yo ya me he comido la mitad y ahora me voy a comer la otra mitad. Entonces, pues es complicado sintetizar un poco quién soy y qué hago, ¿no? Yo siempre me defino por lo que hago más que por lo que soy, porque cada persona, bueno, yo por ejemplo puedo ser muchas cosas dependiendo de lo que haga, ¿no? Mm, Y bueno, soy licenciada en Humanidades por la Pablo de Olavide, terminé en 2007, hace ya muchos años, y me especialicé en lengua castellana, sobre todo enfocada a la enseñanza del español para extranjeros. Entonces, mm, aunque tengo también tema de patrimonio, porque es una carrera un poquito multidisciplinar, donde hacemos historia, hacemos varias cosas, ¿no? Y mm, entonces, pues, nada, empecé a dar clase de español para extranjeros, pero claro, en Sevilla. O sea, mm, trabajar en el centro de Sevilla con extranjeros, en chicos que vienen de todas partes del mundo a aprender español por la mañana y por la tarde toca enseñarles la ciudad. Entonces, claro, ya son muchas cosas. Yo siempre digo que Sevilla es un libro de historia realmente en la calle. Entonces, claro, mm, te empiezan a interesar muchos temas. Yo en principio era profe de lengua y literatura y punto, pero me empezó a interesar también la historia y el mm. arte. Pues, fue así, fui trabajando, trabajaba en muchos sitios, muchas escuelas, hasta que, por ejemplo, en 2013 me dio por escribir novelas, así de un día para otro. Mm, Y entonces estuve 5 años escribiendo novelas, desde 2013 a 2018. ujú. Escribí 4 novelas y 2 libros de relatos. Entonces, Qué como guay. que fue muy competitiva esa faceta. Mm, Y después, bueno, seguí dando clases, monté mi escuela, sobre todo de idiomas y para apoyo escolar y niños con problemas de aprendizaje. La psicología es algo que me gusta mucho también. mm, Y en 2020 tenemos la horrible pandemia y yo me mm, encuentro que no sé qué hacer con mi escuela, porque todo ha subido mucho, nos han subido todos los impuestos, nos ha subido todo, la luz, el agua, todo. Entonces era un poquito complicado continuar y entré en una fase un poco depresiva. Entonces mi marido me dijo, oye, ¿por qué no te metes en un doctorado? Yo es mm. que soy muy activa mentalmente, no soy persona de necesito relax, no, yo necesito cosas que hacer. Y Dinamismo. entonces me metí en el doctorado, 14 años después de la universidad, imagínate, sin haber leído un legajo en mi vida, me metí en un doctorado de historia. Y yo estudié paleografía en la carrera, pero vamos, me aprobaron por pena, porque era malísima. Pero digamos que empecé a engancharme al archivo, el archivo es muy adictivo,
porque al principio es un caos, tú te enfrentas a esos libros de 500 años y primero es muy impactante. Es como una labor como yo digo, de forense, porque parecen, no voy a decir la palabra, pero es como un organismo vivo, pero no vivo, ¿sabes? Porque te Y refieres al archivo de Indias, ¿no? yo O al trabajo archivo en el archivo general. histórico, es que Sevilla tiene varios archivos históricos. Yo estoy en el archivo histórico provincial, en Indias no, Vale. estoy en otro. Y en el archivo del arzobispado también he ido. Y entonces, claro, tú al principio no entiendes nada, pero cuando empiezas a entender, y encima yo novelista, es como, madre mía, ¿esto qué? Entonces ya es un enganche. Yo siempre digo que eso es el Sálvame Deluxe del siglo XVI, porque yo empiezo a finales del XV, todo el XVI entero, el principio del XVII. Entonces, claro, cada legajo, cada documento es una novela. Entonces, claro, ¿cómo me defino? Yo qué sé, es que cada momento tiene cada Una persona es descripción. dependiente de lo que va, ¿no? Qué guay. Sí. Y por curiosidad, creo que esto también se lo pregunté a Lola Rubio. ¿Se puede entrar a los archivos o hay que sacarse como un carnet? O... Mira, yo fíjate que no digo que me arrepienta de haber entrado en el sistema de doctorado, que es un poquito, bueno, yo estoy tranquila porque yo voy a lo mío, ¿no? Pero sí que es verdad que yo pensaba que era solamente para investigadores, que tenías que ser por fuerza, digamos, personal investigador de la universidad. Cuando yo llegué allí, claro, no, yo estoy dirigida por tal persona, tal, me dijo el archivero, ¿qué me estás contando? No me hace falta que me cuentes todo esto. ¿Tu DNI dónde está? Solamente con un DNI y con un proyecto. O sea, yo quiero investigar porque quiero saber de mi familia o quiero escribir una novela o lo que sea. Tú puedes ir a todos los archivos públicos de España. Qué guay. Todo, el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el que tú quieras. Entonces, claro, esto yo no lo sabía cuando escribía novelas. Entonces yo ahora a mis novelas no vuelvo porque me dan un infarto. Porque claro, yo me documenté con lo que pude. Yo no sabía que podía ir a un archivo físico. Yo me documentaba en Pares, por ejemplo, que es un portal donde tú puedes entrar y ves archivos que están subidos a Internet o con monografías de otras personas. Yo me documenté como pude. Pero claro, si yo ya sabe que yo puedo entrar en un archivo histórico, mis novelas tendrán un poco más de calidad histórica. A ver, a nivel profundo, ¿no? Claro, porque las novelas que publicaste dijiste que son 4. ¿Las llegaste a publicar? ¿Están disponibles para leerlas o de Yo qué va? autopubliqué, sí, yo autopubliqué directamente. Yo no me metí porque vi el plan que había editorial en aquel momento, era muy difícil y yo no era nadie, tal, en fin, tú sabes, es muy complicado. Entonces, mi marido, por ejemplo, es un manita para todo y también para la maquetación, para todo. Bien. Y yo te lo hago. O sea, tú escribes la novela y yo te hago lo demás, te maqueto, te edito todo. Entonces, están en Amazon, ¿vale? Porque no tuvimos la posibilidad, aunque se enviaron, de publicarla de manera tradicional. Entonces, Es están muy en difícil. Amazon. Es muy difícil y sobre todo porque dices tú, bueno, y espero años a que me lo publiquen y yo mientras que hago, ¿no? Porque yo tenía las ganas de publicar y de que se supiera y se viera, ¿no? Entonces publiqué la primera fue muy gracioso porque la escribí solamente en un mes, se llama El gramófono de Heringer y fue muy compulsiva la escritura, la verdad, y la puse en un blog que yo tenía, de los blogs, tú fíjate qué antigüedad lo que te estoy diciendo. Entonces coloqué ahí el archivo, el PDF, gratis. Y Qué guay. como que la gente empezó a descargárselo a lo bestia. Me llamaron de Canal Sur, de no sé cuántos periódicos. Bueno, fue una barbaridad. Y la gente me escribía por privado en lo que fueran redes sociales, oye, queremos el libro. Digo, el libro no hay, lo que hay es un archivo. Es que lo queremos en papel, pues yo qué sé, imprímetelo, no sé. La gente empezó, sí, a regalarse los libros, es muy curioso, y me pedían una segunda parte. Yo no tenía Qué guay. escrito nada. Entonces me obligué, digamos, a seguir escribiendo. Y entonces fue ya cuando mi marido entró y dijo, venga, vamos a sacar esto en condiciones, un libro, o sea, lo que quiere la gente, un libro, ¿no? Qué Y ya guay. te digo, fue casualidad, fue que la gente le empezó a gustar y nada, hasta que en 2018 dije, ya no más, me planté. Ahí paraste. Y bueno, los libros que tienes disponibles por Amazon, ¿de qué van un poquillo por si a lo mejor alguien quiere conocerte a través de tu lectura?
Vale, bueno, pues a ver, en los dos primeros, uno es El gramófono de Heringer, es una novela dialogada, que yo entonces no sabía muy bien si eso podía funcionar, no hay narrador, ¿vale? Va sobre la Sevilla del año 29, de la exposición iberoamericana, y sobre la historia de una chica que se llama Claudia, que va a terapia, va a un neurólogo, porque entonces la psicología no estaba muy en boga, era neurología, ¿no? Y es las sesiones con el doctor Heringer, por eso se llama El gramófono de Heringer. Se grababan las sesiones en un gramófono, en fin, bueno. La segunda parte, que fue la que me pidieron los lectores, pues se llama Diario de Galera, y no puedo contar mucho de qué va, porque es la segunda parte. Sería spoiler. Exactamente. Después escribí un libro que era una mezcla entre costumbrismo y un poquito de ciencia ficción, centrados en Villanueva del Río Mina, que es un pueblo minero en Sevilla. También era entre los años 30 y los años 80. Era un poco así también raro, porque además ese pueblo me apoyó un montón, que no me conocía nadie y siempre me llaman para todo. Entonces fue como un homenaje y gustó mucho también. Y el último se llama Crisálida, que es como una novela histórica, pero también tiene de todo. Tiene misterio, es también novela erótica. Es toda una mezcla entre el siglo XV y el siglo XXI. Y entonces no te puedo sintetizar qué es, porque es muchas cosas al mismo tiempo. Y además, como yo escribo de manera compulsiva, yo no recuerdo lo que escribo. Tengo un gran problema. Pero te posee el espíritu narrativo, ¿no? Y empieza ahí a Yo, tocar. exactamente, yo hago siempre de correctora de mis libros, pero después no me acuerdo muy bien la trama. La gente cuando algún encuentro se quedan, oye, ¿te acuerdas? Y yo me quedo muy diciendo, tú sabes más del libro que yo, porque realmente yo no me acuerdo, ¿sabes? Claro, Pero bueno, la gente... Sí, o sea, digamos que la mayoría, por ejemplo, en Twitter, la gente que me sigue, la mayoría fue a través de los libros, no a través de la historia. Vale, pues quería pasar a la otra parte, al tema protagonista, bloque protagonista. Aprovechando que te estás doctorando en mujeres, personajes, mujeres del siglo XV. ¿Dijiste últimos del XV hasta principios del XVII o en realidad aborda exactamente? Sí, la verdad que es una época de historia, la verdad que es bastante interesante y que realmente a la hora de leer, a la hora de escribir, al público le gusta conocer esos personajes, ¿no? Para para poder documentarse, para poder explorar más de ellos, para poder desarrollarlo a través de una escritura. Entonces, bueno, antes de nada, para ubicarnos un poco en estos siglos, sobre todo están ubicados dentro de España, o es a nivel mundial, o es a nivel europeo, o es solamente de Sevilla. Claro, desgraciadamente, como yo investigo en archivos y no tengo dinero para irme a Bélgica, que me encantaría, pues, por ejemplo, yo estoy solamente en tratando lo que es la Sevilla capital, ¿vale? Mi pueblo, o sea, es que la documentación que hay es bestial, o sea, Ya, entonces estoy entre finales del 15, principios del 17. ¿Qué es lo que yo trabajo? Pues mira, yo trabajo lo que se llaman protocolos notariales. Y dices, ¿tú eso qué es? Bueno, pues cuando tú vas al notario y tú haces algún movimiento, un documento se queda ahí. Tú te quedas con uno y el notario se queda con otro. Yo tengo acceso a las notarías de la época. Entonces qué guay. tengo todo lo que se hacía en Sevilla pasaba por notaría. Todo. Entonces, Y, toda la información de la gente está allí. claro, ¿qué se puede descubrir realmente? Porque entiendo que comprar una barra de pan no estaría reflejado ahí, ¿no? Pero a lo mejor otras cosas como casarse o comprarse una casa, quizás esas cosas sí, ¿qué cosas se pueden descubrir Pues mira, en ahí puedes esas encontrar áreas? cosas, hay de todo. Mira, hay cesiones de poder, por ejemplo. Yo no puedo ir a tal sitio a hacer un negocio, pero voy a nombrar a un intermediario que me lo haga. ¿Vale? Eso es una cesión de poder. O, por ejemplo, contratos de compraventa de todo, de casas, de personas, porque ojo que teníamos esclavitud hasta el siglo XIX en Sevilla y en toda Castilla, toda España. Yo qué sé, compraventa por ejemplo, en el tema de negocios con América, pues todo lo que venía de América, o sea, ha llegado un cargamento de tal y yo le tengo que dar a este un puesto, tal, todo, o sea, todo pasa por notaría pública, un testamento, un inventario, oye, pues quiero decir lo que tengo, quiero ir al notario porque quiero vender una casa o quiero alquilar una casa y quiero decir lo que hay en la casa.
pues te sale todo. O alguien que se va a morir, que tiene mucho dinero y muchas posesiones, pues todo lo deja en un inventario. Es muy interesante, tú ves todo lo que tienen las personas, todo. Las joyas, la ropa, los esclavos, los animales, los muebles, todo. O sea, un jarrillo de plata de no sé qué para la leche. Qué ¿Esto curioso. qué es? O sea, es que puedes documentar ropa, puedes documentar la vida cotidiana, todas las cosas. Un contrato, por ejemplo, de arras o de dote, de cuando la gente se casa, ¿no? O una denuncia por maltrato. Por ejemplo, yo tengo mujeres divorciadas. O sea, las mujeres iban al notario a decir, oye, que mi marido me está maltratando y quiero elevar esto a justicia, porque se podía denunciar. Entonces, va al notario a ceder su poder a un procurador para que le inicie los trámites de divorcio y con la causa de maltrato, o sea, se ve todo. Creo que hace poco en Twitter vi que sí que existía el divorcio por parte de la mujer hace poco. Creo que lo subiste tú por Twitter, ¿no? O Lo subí exactamente, sí. yo y de hecho hay una charla en YouTube también del Histórico Provincial del Archivo donde yo hablo sobre el tema. Hasta ese momento tenía muy pocos documentos, creo que eran 4, porque 3 de ellos los descubrió un compañero, porque allí en el archivo somos como una familia. O sea, allí, por ejemplo, yo estoy investigando mujeres, pues hay compañeros que investigan otras cosas. Pues si yo veo cosas del compañero, se lo doy y el compañero me lo da a mí. Entonces estamos todo el día haciendo trueque, ¿no? Y a día de hoy tengo 8, creo que son 8 o 9 documentos de mujeres divorciadas, muchas de ellas por causa de divorcio, de maltrato. O sea, el maltrato estaba penado y tú te podías divorciar. Había 2 maneras, o lo hacías por la iglesia, divorcio por la iglesia, o divorcio por lo civil. Ojo, Qué divorcio, curioso. no separación ni nulidad, nada, divorcio, ¿vale? Entonces, dependiendo había, por lo civil solía tardar más o depende, ¿no? Entonces la gente intentaba por las 2 vías a ver cuál es la más rápida, ¿no? Y es muy fuerte porque yo he llegado a ver descripciones de maltrato, o sea, veis el procurador diciendo lo que le había pasado a la víctima, ¿no? Con todo lujo de detalle. Entonces, claro, para un escritor esto es una mina. Oro. Es oro, porque tú ves de todo, o sea, tú dices, pues quiero escribir sobre un mercader. Vete a protocolos, hay de todo. Hay mercaderes todo el tiempo diciendo, le debo a tal este dinero, este me debe tal, o salí con un barco de Sevilla tal día y no sé cuánto, o tengo un amigo en Perú y me debe tanto, o sea, todo. Entonces es muy interesante, no solamente en el archivo de Indias, sino en protocolos notariales vas a ver todo eso también, en el histórico, en cualquier archivo histórico de cualquier ciudad de España o Eso pueblo es, sí. grande. Porque muchas personas ¿Vale? muchas personas que nos estarán escuchando cuando se suba esto estarán diciendo, uff, qué chulo porque se puede descubrir todo. Yo quiero ir al archivo más cercano que tenga. Entonces ahí se podrá descubrir. Quería preguntarte, para terminar de ubicar este contexto temporal, en Sevilla, ¿qué dirías qué cosas importantes ocurrieron en esta etapa? Finales del 15, principios del 17. ¿Qué A ver, movimiento hay? ¿Qué nos encontramos? por ejemplo, vas a ver mucho comercio, ¿no? Porque Mm, Sevilla es puerto de Indias en ese tiempo y había gente de todo tipo aquí. O sea, te veas gente italiana, inglesa, ingleses ya un poco menos más para adelante, ¿no? Pero yo qué sé, mm. alemanes, vas a ver mucha gente diferente, ¿no? Vas a ver muchos esclavos, que había un comercio de esclavos bestial, de esclavos blancos y esclavos negros. Los blancos Y eran los, de Berber, blancos, sí. y los blancos Esclavos blancos de qué nacionalidad serían. eran de Berbería o Berberia, no sé, según de cómo se ponga la tilde, son berberiscos, los Sí. blancos, o también de Túnez, ¿no? También están los Ujú. esclavos negros africanos y también están Sí, los esclavos moriscos de sí, Granada, que cuando claro. se toma Granada y toda esta historia, vienen muchos esclavos y después, por ejemplo, al finales del 16 tenemos muchos esclavos moriscos también. Mm, Entonces, claro, vas a ver todo eso. Después, ¿qué más cosas? Pues a nivel religioso vas a ver el poder que va cogiendo cada vez más la iglesia. Porque la mm, iglesia no creemos que la iglesia medieval es súper potente. No lo es. La iglesia potente empieza a finales del 16, que es cuando empieza a controlar más la población, todo lo, digamos que los organismos civiles intenta monopolizar mucho. Entonces tú vas a ver eso mucho. O por ejemplo, la gente es flipante, la gente que en los testamentos deja casi todo el dinero en misas. Dice, colega, no mm, tienes más dinero, lo has dejado todo en 30 misas en no sé dónde, 3 misas aquí, 3 misas.
yo déjate ya de misa, que déjale algo a Claro. donaciones, la manda testamentaria de cuando yo me muera, quiero que me hagan tantas misas en tal sitio y vas repasando, vas viendo todas las iglesias importantes de la ciudad o todos los sitios importantes donde la gente quería que se les rezara cuando muriera. O sea, el tema de la vida después de la muerte, digamos, en ese aspecto es muy importante Sí. también, ¿no? Entonces, Eso claro, me gusta. Sevilla es una ciudad muy de contraste, vas a ver muchas cosas así, ¿no? Y por ejemplo, yo qué sé, yo lo que más me impacta, lo que más me impactaba las primeras veces eran los contratos de compra-venta de esclavos. Ya me he Ya. acostumbrado, pero es una barbaridad. Puedes ver en cada legajo, un legajo, un libraco grandísimo, puedes ver tranquilamente 25 contratos por día. O sea, es una barbaridad. Entonces, claro, Locura. es la vida de la época. Claro, y más siendo Sevilla una capital, ¿no? Un lugar central, habría bastante movimiento. Quería saltar al bloque ya, bueno, uno de los bloques quizás más interesantes o al que yo quería enfocarme más, que al final hemos hablado de cosas tan interesantes bueno, que se ha retrasado porque es que Sevilla tiene bastantes cosas. Así como, bueno, Andalucía. Yo es que cualquier lugar de Andalucía, Sevilla y Málaga tienen bastantes cosas, pero puede ir Cádiz, pero bueno, no Sí. retrasamos más lo inevitable. Nos vamos a las protagonistas mujeres del siglo XV, final del XV, principios del XVII. Y yo más o menos lo que buscaba a lo mejor era como que nos fueran mencionando algunas mujeres y a lo mejor por qué fueron importantes. Yo, por ejemplo, pues tengo a lo mejor algunas preguntas ya conforme lo vayas comentando. Tengo aquí algunas preguntas para segmentar a cada descripción de mujer, pero bueno, a lo mejor cómo eran, cómo eran a nivel personal, de quién se rodeaban, cuáles eran sus sueños, sus objetivos, ¿no? Eso todo como muy, muy literario. Entiendo que cada personaje quizá fue conocido por algo, ¿no? Por algún propósito que tuvo o algo que hizo, ¿no? Algún camino que tomó, ¿no? Algún trabajo, algún proyecto que cambió Sevilla de alguna manera u otra, o que al menos afectó a Sevilla. No sé. De todas formas, no te preocupes, yo iré ya preguntando, segmentando y haciendo las preguntillas. Simplemente, no sé si tendrías, por ejemplo, algunas mujeres sevillanas que nos pudieras comentar, alguna para empezar. A ver, hay una, pero esa no puedo decir nada cuando termine la tesis. Eso va a ser un bombazo, porque no es un nombre importante, no es nadie importante, pero hizo algo tan fuerte, tan importante para la ciudad hasta el día de hoy. Ajá. No solamente para la ciudad, es que no quiero ni contar porque es que es muy fuerte. Cuando yo Ajá. vi la información dije, Dios mío, además es una cosa curiosa porque no fui la única en verla y los que lo han visto en el siglo XX-XXI le han puesto una etiqueta que no corresponde. Eso pasa mucho cuando hacemos historia de mujeres. Se Pero va bueno, yo puedo... enterrando y escondiendo o se va como solapando cosas muy No se va importantes. y subestimando las labores que están escritas que están en el documento. No te tienes que inventar nada. ¿Sabes? Te lo dice ahí. No, es que no Intencionalmente. puedes hacer. Pero, por ejemplo, un personaje muy importante en Sevilla fue Catalina de Rivera, que encontré una copia de su testamento, aunque ya se había hallado, pero una de las copias está en el Archivo Histórico Provincial. Y es muy interesante porque fue una mujer muy importante. Catalina de Rivera fue una mujer muy rica. Murió en 1506, si no recuerdo mal. Y ella, pues, imagínate, ella es la fundadora de uno de los primeros, si no el primer hospital de mujeres en la calle Santiago de Sevilla. Ese hospital, cuando ella muere, su hijo lo amplía y lo lleva a la Macarena, que es donde está el Parlamento de Andalucía. Ese es el Hospital de las Cinco Llagas, fundado por Catalina de Rivera. ¿Cuál O es la sea, estamos hablando... importancia, cuál es la importancia de un hospital de mujeres? Es decir, ¿no había antes hospitales de mujeres o solamente eran de hombres? Es decir, ¿cuál es la importancia? Claro, era un hospital para mujeres solo, para mujeres enfermas. Una cosa es un hospital de caridad, como había muchos hospitales de pobres, que eran como hospicios, como lugares donde vivía la gente, pero en este caso es un hospital de sanidad, o sea, para ayudar en los partos, en operaciones. Tengo la nómina, por ejemplo, de las personas que trabajan, de cirujanos y también mujeres, monjas, la mayoría, cirujanas también. Entonces, claro, enfermera. Entonces, era un hospital para mujeres.
dedicados a la maternidad. De hecho, mi padre nació en ese hospital. O sea, fue hospital de mujeres hasta que se convirtió en Parlamento de Andalucía. O sea, imagínate la importancia desde el siglo XV, finales del XV, en la calle Santiago, y después en el XVI, cuando Catalina muere, lega a su hijo Fadrique. Por eso la calle donde está el Parlamento de Andalucía se llama Don Fadrique. Lega esa responsabilidad de mantener el hospital. ¿Vale? Entonces, algo, imagínate. Otra cosa súper flipante, sí, súper flipante del testamento es que yo creo que es la persona con más esclavos que yo he visto en mi vida. Qué curioso, qué luces y sombras, ¿no? De esclavos moriscos. O sea, escribe cada nombre de cada uno de sus esclavos y esclavas. Además, esclavos y esclavas. Eso es otra el desdoblamiento de género es muy normal en la época, no es algo nuevo. Entonces, claro, te sale todos los nombres, yo los conté y yo ya me aburrí en el 96, digo, no cuento más. 96 esclavos, 94, 96, una barbaridad. Eran esclavos de Granada, moriscos, y claro, su marido fue adelantado de Andalucía cuando la guerra con Granada. Eso era un cargo muy importante. Entonces, claro, se trajo mucha gente de allí como botín de guerra y ellas los mantenían. Entonces, claro, por un lado tenía muchos esclavos, algunos trabajando en el hospital, algunas esclavas. También se dice, aunque no está muy documentado, que uno de sus esclavos, Cristóbal de la Limpia, según dice Ana Bernal, una profesora de Historia del Arte, estuvo trabajando en el Alcázar de Sevilla como albañil, porque era un experto albañil. Entonces, claro, tienes ahí los luces y las sombras de ese personaje, ¿no? Después tenemos otras, yo por ejemplo trabajo mucho con mujeres anónimas que no son grandes nombres, ninguna, porque los grandes nombres tampoco están en la escribanía pública, van normalmente a sus propios escribanos, ¿vale? Entonces, yo trabajo mucho con las mujeres independientes de la época, o sea, solteras. Claro, son las pepitas de oro, de ahí se puede sacar de todo. Claro, solteras, viudas y casadas, que algunas dicen me quiero divorciar. O sea, negociando, vendiendo, comprando, metiéndose en un montón de cosas, fundando un montón de historias. O sea, eran mujeres muy activas a nivel empresarial. Las solteras y las viudas, sobre todo. O sea, y también muy independientes en lo espiritual. Hay un fenómeno que en Europa se llama beguinaje, pero en Castilla se llama, son beatas. Son mujeres que no son monjas porque no les da la gana de meterse a monjas, tampoco se quieren casar. Entonces están ahí entre dos aguas, es un movimiento medieval que se tolera perfectamente en la Edad Media, pero llega el siglo XVI y la Iglesia dice, no, mujeres sueltas, no, tienen que estar en convento encerradas, y ellas se niegan. O sea, digamos que hay una pugna entre la Iglesia y las mujeres. Entonces, esas mujeres viven solas, o bien solas o en compañía de otras mujeres, y tienen que trabajar, tienen que ganarse la vida como sea, alquilan casa. ¿Qué hicieron? Es decir, para analizar bien esta trama, por ejemplo, el movimiento este de mujeres que era belinaje, ¿no? ¿Has dicho? Sí, Castilla es beguinaje o emparedamiento, también se llama. Sí. Sí. ¿Cómo se adaptaron a la represión de la Iglesia? Has dicho que se pusieron a vivir juntas, ¿no? Es decir, Sí, o sea, sí, ¿cómo se la ingeniaron? Claro, podían vivir solas, o sea, las beatas, hay beatas independientes que se llaman, que viven en casa, en su casa, y hacen lo que tengan que hacer para sobrevivir, ¿vale? Se dedican a dar préstamos a interés, vender mil cosas, vender, comprar, el negocio que sea, ¿no? Intentan no vivir de sus manos al principio, después tienen que vivir porque no les queda otra, o sea, intentan ser rentistas, ¿no? ¿Pero de qué manera les restringe la Iglesia? ¿De qué manera les restringe? ¿De qué manera los complica? Claro, la Iglesia lo que dice, esto no puede ser, no puede haber mujeres que no estén sometidas a orden religiosa. Claro, O sea, ¿y cómo les funciona? ¿Mediante la policía del momento? Mediante la Inquisición, después del Concilio de Trento, se empieza a dar caña tremendo y empiezan los visitadores, que se llaman visitadores de conventos o emparedamientos, a ir a los emparedamientos, o sea, son como lugares donde las mujeres compran un terreno al lado de una iglesia y se hacen su casa, ¿vale? Que después algunos desaparecen y otros dan paso a conventos, ¿no? Por esa presión de la iglesia. Entonces, claro, ahí hay dos opciones, o te metes a monja o no te dejan vivir. Algunas dijeron, no me da la gana. Entonces, claro, ahora empieza en el siglo XVI, al finales y principios del XVII, empieza otro movimiento, que es el alumbradismo o protestantismo. Empieza otra religión diferente,
donde esas mujeres también encuentran mucho acogimiento, porque ellas pueden seguir siendo independientes, pueden ser líderes de los grupos de oración con hombres y mujeres. Entonces, imagínate, la iglesia estaba como loca, porque dice, se nos va de las manos, o sea, las mujeres se nos van de las manos. Entonces, ese es mi tema de investigación realmente, esa es mi tesis. Aunque después veo todo tipo de mujeres, porque claro que se ve de todo. Pero claro, eso es muy interesante porque te das cuenta de la heterodoxia, o sea, el poder de la Iglesia Católica intentando meter en vereda a todo el mundo, y hay mujeres diciendo, me da la gana, hago lo que sea para no entrar en convento. Vale, tenemos a salir más, ¿sabes? Es para toda la vida. Claro, tenemos a un personaje que has mencionado, que ha sido Catalina, tenemos a este movimiento que evolucionó y ahí con sus roces con el enemigo, ¿no? La iglesia ahí restringiendo. ¿Qué otros personajes, por ejemplo, nos podrías comentar? A mí me interesan muchísimo también las esclavas. Las esclavas, cuando consiguen la libertad, porque hay muchas libertad, ¿no? Y libertos. Y es muy interesante porque... ¿Cómo se consigue la libertad siendo esclavo? Bueno, hay dos maneras. O la pagas tú, o te la paga alguien, o bien tu dueño dice, vale, me voy a morir y quiero darte la libertad. Mira. ¿Vale? Entonces, cuando ellos esto ya es un tema que no lo llevo yo, yo recomiendo, por ejemplo, la tesis de mi compañero Eduardo Corona, que ha hecho una tesis espectacular sobre esto en el siglo XVI en Sevilla. Y entonces, cuando ellos consiguen la libertad, mujeres y hombres pueden hacer una vida, entre comillas, normal, ¿vale? No es como en Estados Unidos con la segregación, no. O sea, el racismo como tal no existe hasta el siglo XIX. O sea, el concepto de raza, ¿vale? Aunque tú ponga Antonio López mulato, da igual, puede poner también Antonio López ciego. Simplemente en la escribanía dan una característica física, pero Antonio López puede hacer lo que quiera. Creo que América no podían embarcar así por su cuenta, tenían que ir con alguien que le ayudara. Sí. Pero bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Y otra cosa súper interesante, y ya que estamos casi en Semana Santa, lo voy a comentar, es que las mujeres estaban en cofradías, ¿eh? Y en procesión, son cofradas, y además pone así, cofradas. Esto de los nombres de los femeninos no es nada nuevo de Podemos, ya tiene unos años. En las reglas de hermandad vienen cofrades y cofradas, o confrades y confradas, y bueno, en los testamentos, cuando una mujer muere que es cofrada, dice, oye, que yo he pagado mi cuota, yo quiero mi funeral. Como se ha dicho, con todos los hermanos llevándome en hombros, no sé, lo que sea. Entonces, eso es algo muy normal. Las mujeres salían en procesión de luz, o sea, con el cirio, y los hombres se podían trasladar. Sí, y era mixto, es decir, ¿era mixto o habían cofradías? No, era mixto mixto. Realmente. Todas las hermandades de Sevilla, que yo he repasado, que hay reglas que están publicadas, todas son mixtas, excepto una que ya no existe, una sacramental de yo que sé, que esa no existe ya. Pero las más señeras de Sevilla eran mixtas. Qué curioso. Y es curioso porque durante el siglo XX, a partir de 1940, las mujeres no podían salir en procesión. ¿A partir de qué fecha? ¿Cuándo es el antes y el después? 1940. 1940. ¿Qué plan? Y después, ya en los años 80, empiezan a salir de nuevo las valientes que quieren ser nazarenas, ¿no? Y es como, mujeres hubo hasta 1940, ¿sabes? Lo que pasa es que parece que es... Claro, es que es muy fácil borrar la historia. Es muy fácil hacerlo todo. Parece que no, pero también parece que sí. Es que de un momento a otro puedes cambiar matices que en verdad luego son muy importantes. Quería regresar un poquito al tema de las esclavas, que luego te he preguntado y no me iba a la libertad. Decías que antes dentro del mundo de las esclavas. Sí, porque son mujeres y hombres, ¿no? Que, bueno, no es que admitan, es que no les queda otra. O sea, los compran y los venden como les da la gana, gente de todo tipo. O sea, los dueños pueden ser monjas, monjes, clérigos, gente de dinero, artesanos, lo que sea, mujeres viudas, lo que sea. Entonces, es muy curioso porque ellos se someten a lo que haya. También entiendo que a base de violencia. Los esclavos blancos o esclavas blancas normalmente tenían la cara errada, a fuego, como un animal. Porque claro, al ser blanco podían hacerse pasar por libertos. Los negros era más difícil.
¿Y Entonces, claro, la vida... ¿Perdón? un liberto cómo se quita entonces? No se puede quitar, le da un papel, oye, mira, tú ya eres ahorro, se llama ahorro, ¿no? Ahorraría, contrato de ahorraría. Te da un contrato de que tú ya eres libre, entonces tú vas con eso a todos lados, ¿vale? Entonces, digamos que, dentro de los organismos municipales ya conocen quiénes son libres y quiénes son, ¿no? Y cada vez que pasan de una ciudad a otra hay que pedir permiso, en fin, un lío, ¿no? Pero es verdad que la vida de ellos es, por un lado, penosa, porque tienen que hacer lo que les manden, y de ellas no. Y por otro lado, había dueños y dueños. O sea, imagínate, había dueños que sí que los trataban bien, que vestían muy bien, comían bien, tal, pero seguían siendo personas sin voluntad, porque no podían hacer nada sin permiso de sus dueños. O, por ejemplo, había mujeres esclavas que trabajaban en el campo, pero con sueldo, que el sueldo no se lo quedaban ellas, evidentemente. O sea, era ¿Algún un otro poco... nombre? Sí. Bueno, perdona, dime. No, ya, algún otro nombre así importante de mujeres. En Sevilla, bueno, hay una, que esa no la he sacado yo, eso salió en una exposición hace poco en el Archivo de Indias. Se llama Ana Bernegali, o Bernegali, una italiana milanesa que era dueña de barcos en el siglo XVII y está en Sevilla registrada porque era comercio con India. Y era una mujer viuda que cuando muere el marido decide continuar con el negocio. Y entonces muy curioso, son dueñas de barcos, ¿no? Pero Sí, entiendo claro. entiendo que tendría de repente muchos problemas cuando de repente ya no tiene el amparo de masculino, solamente sería ella, o realmente no tuvo problemas. A ver, es que es curioso que ese rollo del machismo del siglo XIX, que vemos de que las mujeres o casadas son monjas o prostitutas, ¿no? No había más opciones. En el siglo XVI no es así. De hecho, las solteras, por ejemplo, o las viudas son muy respetadas en la sociedad. Son agentes económicas, pueden dedicarse a la finanza y a ser intermediarias en negocios de hombres. Es que no veo yo que haya, por lo menos en la documentación, claro, no van a decir, odio a esta mujer, no, no van a decir eso, ¿no? Es un notario, simplemente está ahí para registrar lo que pone y ya está, lo que diga el cliente, ¿no? Pero es verdad que veo que hay cierto movimiento que no existe ni en el siglo XIX ni en el XX. Por lo menos en el XX hasta en España está la democracia, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy curiosa es que, por ejemplo, una casa, un matrimonio se compra una casa y está a nombre de los dos. Claro. En los años 80, a algunas mujeres les costaba tela de estar en las escrituras de propiedad de su casa. Ojo, porque el marido era el que figuraba. En el siglo XVI están los dos, y cuando se vende tienen que estar los dos de acuerdo. O sea, hay cosas que son muy sorprendentes, ¿no? Yo sé que digo que mis abuelas fueron mucho peor que esas mujeres. Claro, sí, porque hubo como un altibajo. Pero entonces, ¿eso fue realmente siglo XV, siglo XVII? ¿Fue un momento, por así decirlo, de esplendor de la mujer? ¿O fue un momento de normalidad y ya está? Y ya lo que vino más adelante en el siglo XX, bueno, siglo XIX, XX fue una represión. ¿Hubo un movimiento feminista que les hiciera estar relativamente, bueno, claro, mejor que en el futuro? Es decir, ¿hubo una lucha de derechos o por qué realmente nos sorprende que estuvieran allí? Había derechos que realmente luego perdieron. Es difícil. Por ejemplo, la gente que trabaja en medieval siempre dice que la imagen de la mujer medieval es muy, muy oscura. Y no, las mujeres medievales tienen muchísima más libertad que las del siglo XIX y XX, en muchos aspectos. No en todos, ojo. Claro. Pero es verdad que cuando yo llego ya al 16, a finales del 16, estoy amargada, estoy aburrida, porque es que ya veo ahí la represión. Yo en el 15 disfruto en el principio del 16 disfruto veo de todo. Pero cuando llega a finales del 16, después del Concilio de Trento, que la Iglesia fue muy cañera en eso, primero fue por las religiosas y después por el resto de mujeres, como yo digo, ¿no? Entonces, claro, tú vas viendo la involución. Y, por ejemplo, en el archivo del arzobispado, que en una caja puedes encontrar desde el siglo XVI al XX, yo es que lo voy viendo hoja a hoja. Digo, madre mía, ¿esto qué? Cada vez menos, ¿no? Entonces, claro, es la imagen que tenemos de la Edad Media horrible. No, es al contrario.
Claro. sea, esos derechos, o sea, yo tengo una escritora, por ejemplo, que se me ha olvidado, lo voy a decir ahora, es Sí. Valentina Pinelo, es muy desconocida, es una escritora sevillana de entre el siglo XVI y XVII, muy amiga de Lope de Vega. Ah, Ella mira. escribe un libro a su nombre, con su nombre, Valentina Pinelo, era monja del convento de San Leandro de Sevilla y ella escribe un libro erudito sobre la madre de la abuela de Jesús, de Santa Ana, pero es muy erudito a nivel teológico. Y ella dice en el prólogo, a mí me da igual no ser docta, porque las mujeres no podían ir a la universidad como estudiantes, pero sí podían formarse por su cuenta, dentro de lo que cabe. Entonces, ella dice que le da igual ser docta, porque no, perdón, no ser docta, porque ella no necesita ir a la universidad para demostrar que es inteligente y que es culta. Mm. O sea, imagínate. O Claro, pues, sea, es que en el 19 las mujeres tienen que poner un nombre de hombre para publicar, en el 16, ¿no? mm, pues ahí tenemos un personaje bastante curioso, ¿eh? Digno de su tralla narrativa, ¿no? De rescatarlo y meterlo en una historia, ¿eh? Bastante guay. Esa aportación me ha gustado bastante. Es que se me había Eh, olvidado, disculpa, lo he dicho al final. Esto es lo típico. Cuando se acaba la entrevista, tanto tú como yo, tú dirás, ay, le tenía que haber dicho esto, y yo, ay, le tendría que haber preguntado esto. Esto es lo típico. Pero bueno, de todas formas, que sepas que en el futuro, si se te ocurre cualquier otra cosa, se puede formar también cualquier otro programa, cualquier otro capítulo del Little Lupa. Así que bueno, nos enfocamos ya a lo que es la parte final. Si quieres, para ir cerrando ya, te paso ya el último turno de palabras para decir lo que quieras. Bueno, ya con eso cerraríamos y ya pues despediría yo. Vale, bueno, pues yo animo a todo el mundo que quiera a que se pase por mi cuenta de Twitter, que está muy entretenida. De hecho, Que así lo yo conocí yo y dije, hay que entrevistarla. Porque yo soy muy por ejemplo, veo algo curioso del archivo y lo pongo, ¿no? Yo estoy todo el Sí, día poniendo cosas, ¿no? Que a lo mejor otros investigadores no hacen eso, esperan nunca lo publican, ¿no? Pero a mí me da igual. Entonces, mi Twitter es @laura_tinajero ujú, y bueno, hablo de muchas cosas, muchas tonterías, muchas pamplinas, pero puedo, digamos que contar un poquito de mi labor en el archivo y eso, y sobre todo dar ideas para los escritores, ¿no? Porque hay mucha gente que ha incluido cosas mías en libros. qué Entonces, guay. curioso. Mías no, bueno, mías no son, pero de las cosas que descubro, ¿no? Claro, pero en cierta parte es como un trabajo en equipo, ¿no? Vas desenterrando todo lo que, si no coges la pala, nunca se va a descubrir. Y ya luego están los otros, los difusores, de alguna manera u otra, ¿no? Entonces, yo creo que está bastante chulo eso. No sé si querías comentar algo más antes de cerrar. Y nada, que el que quiera escribir, que escriba. Que no espera editoriales. Que hoy día tenemos muchas formas de divulgar lo que hacemos. Mm, Y no piense que por escribir en una editorial es más o es menos si no escribe en una editorial. mm, El escritor es escritor siempre. Así eso es. que, bueno, Eso es. Pues nada, Laura, muchísimas gracias por el capítulo. La verdad que me ha parecido bastante interesante. Me gusta mucho la historia, me gustan mucho los personajes, me gusta mucho la construcción de mundos, por así decirlo, ¿no? Y aquí hemos visto un poco de construcción de mundo social, ¿no? Los esclavos, los libertos, el conglomerado que había ahí, ¿no? Con el tráfico fluvial, ¿no? Italiano has mencionado. Es que eso, Andalucía y Sevilla es oro. Así que nada, muchísimas gracias por este momento. Creo que ha habido calidad, creo que ha habido dinamismo y con esto ya pues concluimos y cerramos. Así que nada, gracias a los espectadores y habrá más programas pues así de guays. Nos despedimos. Hasta luego y adiós. adiós.